Considero vital importancia para todos nosotros. Nuestra Constitución. Sé que puede sonar un poco inusual ver a un grupo de personas sin afiliación política ni intereses lucrativos reunidos en plena calle, pero hay una razón muy importante detrás de esto. La Constitución, como marco de salvaguarda de nuestros derechos ante las intervenciones externas, especialmente del Estado, es algo que todos valoramos y respetamos. Pero, como ciudadanos conscientes, es nuestro deber cuestionar y reflexionar sobre hasta qué punto la Constitución española de 1978 realmente protege nuestros derechos fundamentales. Hoy, desde la perspectiva de la Junta Democrática, nos gustaría plantear algunas inquietudes. Observamos que la pérdida de igualdad que experimentamos en la actualidad tiene sus raíces en la propia Constitución. Tomemos, por ejemplo, la limitación para elegir directamente a nuestro presidente, lo que da lugar a pactos y acuerdos que en ocasiones pueden alejarse de los intereses reales de la ciudadanía. Además, queremos destacar la influencia que la Constitución ejerce en la selección de los más altos cargos del sistema judicial. Esta conexión entre los poderes ejecutivo y judicial merece ser revisada, ya que afecta directamente a la imparcialidad y equidad del sistema judicial. La representación proporcional es otro punto de preocupación. En la práctica, la voz de cada diputado en su distrito se ve limitada, ya que la lealtad partidista a menudo prevalece sobre la representación genuina de los intereses de la comunidad. Hoy no buscamos cambiar la Constitución de un día para otro, sino iniciar un diálogo. Creemos que es el momento adecuado para reflexionar sobre nuestra Carta Magna, aprender de las lecciones del pasado, como la amnistía, y trabajar juntos para fortalecerla y adaptarla a las necesidades reales de nuestra sociedad, que deben ser unos derechos fundamentales no interpretables. Así que los invito a que se acerquen, compartan sus pensamientos y participen en esta conversación. Juntos podemos contribuir a la construcción de un futuro en el que nuestra Constitución nos respalde verdaderamente a todos. Gracias por su atención y participación. Nosotros tranquilos, dejen de utilizarnos a nosotros para sus intereses y sean ellos los que se encarguen de velar por la estabilidad y por la democracia. Para conseguir esto, podemos tener de manera muy simple y evitando todos los problemas que actualmente se generan cada vez que hay unas elecciones, donde los partidos políticos venden los intereses del pueblo y comercian con el patrimonio de todos los españoles para hacer lo que les dé la gana y conseguir apoyos políticos para su investidura. Y eso ocurre algunas veces de manera más descarada y más sangrante, otras de manera más disimulada, pero eso ocurre siempre que necesitan pactar para obtener el poder, porque este sistema no les pone ningún freno. Si nosotros simplemente, como siempre que se quiere elegir algo, aquí el caso es que no se quiere elegir nada, si nosotros simplemente, como cuando se elige a un delegado de clase, como cuando se elige al presidente de la escalera, simplemente se vota a quien se quiere como presidente del gobierno y punto, pues estará el presidente del gobierno que elija el pueblo y no el presidente del gobierno que decidan ellos investir como les dé buenamente la gana y además negociando con nuestro país y con nuestros intereses. Por otra parte, una vez tengamos garantizada de alguna manera que tenemos un presidente que hemos elegido nosotros, de verdad, y que nosotros podemos echar si ese presidente no se ciñe a lo que debe hacer, por otro lado, y de manera claramente separada, que es lo que no ocurre hoy en día, por otro lado debemos de elegir a nuestro representante en el Parlamento, a nuestro diputado. Para elegir a este diputado, pues ¿qué haremos? Pues exactamente lo mismo, escoger a una persona con nombre y apellidos, a la que nosotros queramos y votar por su nombre, no por unas siglas, no por un partido donde todos los miembros de ese partido han sido puestos a dedo por el líder del partido y que luego obedecen y acatan las órdenes del líder del partido, de forma que el pueblo no tiene control alguno sobre él. Hay una expresión muy típica aquí en la Comunidad Valenciana, es qui paga mana,
Si nosotros somos quien elegimos y pagamos de manera directa, no pasando por una estructura mentirosa y falsaria de partidos, no, pagamos nosotros desde nuestros impuestos directamente a nuestro diputado. Y si el diputado no obedece, se le echa. Y si el diputado no se ciñe a los intereses del pueblo, no será reelegido nunca más. Y además acabará con su carrera política para siempre, porque solo ha sido elegido para eso y para nada más. Eso es la separación de poderes. Y eso no es nada revolucionario, como decía, no es nada ambicioso, raro, utópico, ni ningún tipo de conspiración extraña. Es lo que nuestra propia Constitución dice que tenemos, aunque sea mentira. Pues es lo único que tenemos que hacer. Exigir a la clase política que podamos redactar una Constitución de verdad. Para poder tener una Constitución y poder estar un día 6 como este, celebrando el Día de la Constitución y no celebrando el día de la farsa, de la desconstitución que hace que en este país todos estemos como estamos, enfrentados, divididos, sin ningún control sobre los políticos, engañados, cuando hay peleas y caínismo entre todos nosotros por defender unos cápulas que se van juntos, defienden sus propios intereses de clase y, en lugar de representarnos, van directamente en contra del pueblo. Así que muchas gracias y les invito a informarse sobre un tema que además me gustaría añadir una última cosa. Ya no es que lo diga Montesquieu, ya no es que no sea ninguna teoría extraña, ya no es que lo defienda la sociedad civil mediante asociaciones, porque es el instrumento que tiene para decir nada. Porque eso de democracia parlamentaria solo tiene sentido porque podemos parlamentar. Y bueno, ya a veces no tanto, depende. Esto no es solo que lo digamos nosotros, esto es que lo dicen los propios partidos políticos, esto lo dicen ellos, lo que yo estoy diciendo. No es una cosa que no se sepa, es una cosa que no se difunde, es una cosa que no conviene darle propaganda, porque obviamente no nos interesa a ninguno de nosotros, pero es una cosa que está aclarada de manera manifiesta, si lo quieren ustedes buscar, en el Pacto Antitransfugismo, bajo un nombre que suena muy bonito, de evitar la corrupción. El Pacto Antitransfugismo está firmado por todos los partidos políticos, todos, es desde Vox hasta ahora Sumar y todos los que vengan después, que se irán añadiendo. Todos los partidos políticos han firmado ese pacto. ¿Qué dice ese pacto? Pues ese pacto básicamente viene a decir lo que yo he explicado, que los políticos hacen lo que les da la gana y que los diputados solo están para servir a los políticos y nada más. Pero es que además hay una frase pacto antitransfugismo y es la siguiente. La definición de democracia todos sabemos la que es, que el sujeto político, que aquel que puede tomar decisiones, sea el pueblo. Vale. Pues en el pacto antitransfugismo, si ustedes lo quieren buscar, pone que el sujeto político de este país, aquellos sobre los que reside el poder que esta supuesta constitución da, no es el pueblo. Pone claramente que el sujeto político son los partidos políticos. Y es por ello, dado de la propia voz de todos los líderes de todos los partidos políticos de España y firmado por ellos, en este país no hay una democracia. Lo que hay es una oligarquía, de una estructura donde los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos tienen el poder sobre todas las instituciones, no el pueblo. Y eso lo dicen ellos. Así que, si lo dicen ellos, si lo dicen los grandes teóricos de la ciencia política, si lo dicen en todas las facultades de derecho del mundo, pues quizás es como para pensárselo, ¿no? Pues les dejo la pelota en su tejado, porque la única solución que tiene esto es que exijamos que haya una Constitución. Muchas gracias. Desde mi punto de vista se ha deteriorado bastante. Pero si antes usted mismo me acaba de decir que no teníamos ¿Qué poder. quieres que te conteste? ¿Que sí había democracia antes y ahora no? No. Lo que estoy tratando es de ver qué De considera aclararme las ideas a usted. mí. No, de que usted me diga lo que considera, de saber yo lo que usted piensa. He dicho que es una cosa muy compleja, muy complicada, muy extensa, como para... ¿Sí o no? Claro, pero podemos tratar de... Yo creo que no podemos son tratar tan de, sencillas. evidentemente no son tan sencillas, pero podemos tratar de ver qué se considera democracia y si usted considera que ese sistema democrático
está en este país, existe en este país. Este país ha degenerado de tal manera que la palabra del jefe del partido que está mandando en cualquier momento es la que manda. No es, aunque lo hayan elegido 10 millones de personas, la palabra que vale es la que hay en ese momento en el mandante. Por lo tanto, la democracia, ¿dónde está? Entonces, ¿el poder dónde reside? Debería residir en el... ¿Reside en el pueblo o reside en los líderes de los partidos políticos? Que son los que dicen que es Actualmente en los hacer. líderes. De acuerdo. Pues nosotros lo que estamos afirmando es simplemente esto, que el poder en España reside en los partidos políticos, en los líderes de los En los partidos líderes, políticos. ni siquiera en los partidos. Claro, efectivamente, que estos son los que dictan lo que se tiene que hacer en el país. Que el poder no reside en cuando el hay una pueblo. votación en el Congreso, por ejemplo, y el jefe dice, hay que votar esto, o hay que votar esto. Sí, no Bueno, abstención. a ver, vamos a ver. Claro. ¿Qué forma- Actualmente qué forma- ni siquiera hacen qué democracia es esto. esa? Ojo, ya ha pasado al momento en que ni siquiera tratan de avergonzarse de que esto sea así. Ahora actualmente directamente gritan, sí, no, abstención. Si ven los últimos plenos pasa esto. Y hay uno allí en primera fila que grita, sí, no. Y no tienen ya vergüenza ninguna. Pero ya es tan evidente esto que ya lo gritan a los cuatro vientos. Pero yo creo que actualmente todos sabemos, al menos en cierta forma, que un ciudadano, usted o yo, no tenemos ningún tipo de poder en este país, no podemos hacer nada. Pues esto es simplemente lo que nosotros estamos Si me pillara más joven, quizás batallaría con asociaciones y con juntas y Bueno, tal. nosotros no le estamos Pero yo diciendo ya- siquiera yo ya que se une a nosotros. Nosotros le estamos diciendo lo que nosotros consideramos que es. digo lo que yo, Sí, sí, sí. si fuera más joven, no por vosotros, si fuera más Claro. joven, estaría a lo mejor batalla. Batalla quiere decir, pues, te apuntas a Seguramente, si habéis pasado por aquí, veréis que decimos que España no es una democracia. ¿Decimos esto porque queremos quejarnos y ya está? No, decimos esto porque creemos que tenemos motivos fundamentados para afirmar esto. Entenderemos, seguramente todos nosotros, la gente que pase por ahí, si yo le pregunto qué considera por democracia, todos coincidirán conmigo, seguramente, en que la democracia, al menos, debe significar que exista un poder en la población, al menos algún tipo de poder, porque si no, ¿qué tipo de democracia es esta? Bien, pues vamos a analizar. ¿Realmente consideramos que en España la población tenemos algún tipo de poder? Bien, yo invito a cualquiera que pase por aquí a decirme qué poder considera que tenemos los ciudadanos hoy en día, políticamente hablando. Yo les digo algunas de las cosas que me han ido diciendo cuando he hecho esta pregunta en la calle. Bien, algunas de las cosas que me han dicho es que tenemos el poder de poder elegir a nuestro presidente, por ejemplo. Bien, veamos si esto es cierto. Pongamos una situación hipotética. Tenemos dos partidos políticos. Vale. El 99% de la población ha votado a un partido político. No el 100% porque supongo que los del partido político se votarán a sí mismos. Vale. Entonces, pongamos que viene una situación de crisis económica en ese país. El 99% del poder lo tiene el mayor partido que ha ganado. ¿Le interesará a ese partido que sabe que viene una crisis económica que lo culpen a él de esta crisis económica? Pues seguramente no. Entonces, ¿puede pasar que este partido decida que realmente gobierne, que el presidente sea el del partido menos votado con un 1% de la población que le haya votado? Pues sí, puede pasar perfectamente. De hecho, en estas mismas elecciones podría haber pasado perfectamente que todo el Parlamento hubiera votado que fuera Puigdemont presidente, por ejemplo. ¿Hay algo que limite este poder por parte de los políticos? Pues no, no existe ningún límite de poder. Una de las cosas que nosotros afirmamos para que sea una democracia un país es que debiéramos elegir por lo menos a quien nos gobierna. Pues esto en España no se da. Bien, otra de las cosas que me dicen cuando hablamos de poder en términos de ciudadanía es que podemos votar. Es decir, podemos votar a unas personas cada 4 años y por tanto va cambiando el gobierno. Bien, si el voto supone una democracia, yo les pregunto,
¿por qué entonces con Franco no consideramos que teníamos una democracia? ¿O por qué con Corea del Norte actualmente en general se considera que no existe una democracia? Pues porque la votación no implica que sea ninguna democracia un país. Una democracia reside en que podamos elegir, no en que podamos votar. Elegir es una cosa distinta a votar. Tú puedes votar, no estás eligiendo nada. Porque si tú no tienes el poder de escoger nada con ese voto, es como si le das una caja a un gato y mete papelitos, no sirve para nada. ¿Vale? Entonces, ¿el voto realmente supone algo en cuanto a elección, en cuanto a democracia? Pues consideramos que no. Bien, ¿qué otros poderes puede tener el pueblo? ¿Podemos decidir qué leyes se hacen en este país, a lo mejor? Pues yo les animo a que me digan cómo se puede hacer esto, porque no existe ningún mecanismo en España que permita a los ciudadanos aprobar ninguna ley de forma directa, ni proponerla. Existe un referéndum, sí, existe la manera de hacer un referéndum. ¿Qué pasa con este referéndum? Bien, primero tienes que recoger las suficientes firmas. Después, ¿qué pasa con este referéndum? Pues que lo votarán los políticos y que los referéndums en España no son vinculantes. Es decir, la gente puede votar en un 100% una opción y aún así los políticos pueden hacer lo que les venga en gana, porque no tienen ninguna obligación de hacer lo que le está diciendo la ciudadanía. Ninguna. Bien, veamos, ¿y podemos al menos derogar leyes? Es decir, ¿han hecho alguna ley los políticos y nosotros no nos parece bien? ¿Podemos echarla abajo? Pues no, tampoco. Por lo mismo, no existe ningún mecanismo que nos permita hacer esto. Entonces, ¿qué tipo de poder tiene la ciudadanía? ¿Realmente nos queda algún tipo de poder? No, sí, podemos pagar impuestos. ¿Podemos decidir dónde van nuestros impuestos? Tampoco. ¿Por ejemplo? Tampoco. Tampoco, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de poder tiene la ciudadanía? Ninguno. ¿Existe algún tipo de poder político en la ciudadanía, en el pueblo, en los ciudadanos? Cero. ¿Usted qué está pasando? ¿Puede hacer algo? ¿Realmente? No podemos hacer nada como ciudadanos. Lo único que podemos hacer es desde la sociedad civil. Y únicamente podemos organizarnos para solucionar esto. Y tenemos que detectar el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que no vivimos en una democracia. Que nos han dicho durante todo este tiempo que esto es lo que era una democracia. Pero porque llamen democracia a algo que no lo es, no va a convertirse en ella. Es decir, que nosotros le pongamos un nombre a la guerra, que no es guerra, no va a hacer que la guerra deje de ser una guerra. Los nombres de las cosas son simplemente notación. La realidad, el fundamento seguirá siendo el mismo. Por tanto, si realmente lo que queremos decir es que este sistema, en este sistema el poder reside en el pueblo, eso lo podemos afirmar, pero no será verdad por mucho que nos empeñemos. Entonces, ¿existe una democracia en España? Pues depende. Si con esto estamos diciendo que el poder no reside en el pueblo, sino que reside en los partidos políticos, pues vale, te puedo aceptar que existe una democracia en España, pero no sé muy bien qué persona te aceptaría que esto es una democracia. Es decir, los partidos políticos tienen el poder. ¿Eso significa que los ciudadanos tienen el poder? No, por tanto, ¿en serio alguien puede defenderme que los ciudadanos tienen algún tipo de poder en este país? Yo les animo de verdad que me digan qué tipo de poder tenemos. ¿Qué podemos hacer políticamente en este país? Yo afirmo que no podemos hacer nada. Y estoy totalmente abierta a que me digan realmente si me estoy equivocando. Pero desde luego yo les digo que no hay nada que yo sepa que pueda hacer en este país políticamente. Así que les animo de verdad a venir, informarse, preguntarme o darme sugerencias realmente. Díganme, ¿qué poder tenemos? ¡Desobediencia civil! Desobediencia civil, efectivamente. ¿Por qué? Porque la única forma de poder cambiar el sistema que tenemos es organizarnos. Organizarnos nosotros como ciudadanos, como la gente, el pueblo. Y si nosotros nos organizamos, entonces ¿qué van a hacer? Si tienen a todo el pueblo en contra, entonces ¿qué van a hacer? Usar la violencia es lo único que les queda. No les queda la otra, porque si no usan la violencia, no les queda la otra que renunciar. Lo único que pueden hacer es usar la represión, pero realmente un pueblo que en su mayoría esté convencido y sepa cuál es el problema y tenga un objetivo
si usan la represión, la violencia, ¿no creen estos que el pueblo se alzará? No tienen forma de escapar de ahí. Nuestro único objetivo es que España sea una democracia. Y sabemos que la única forma de conseguir esto es organizándonos. Por tanto, les animo a que vengan, se informen y nos cuenten sus opiniones. Muchas gracias. Tiene remedio y la Junta Democrática aquí lo plantea. Las garantías de nuestra libertad existen, pero hacerlas realidad, como muchas otras cosas en esta vida que valen mucho la pena, no es tarea fácil. Nuestro propósito como asociación es que el pueblo español, como único sujeto político legitimado para darse a sí mismo unas reglas, para gobernarse, se provea de estas garantías para su propia libertad, porque los políticos nunca van a renunciar a sus privilegios. La primera y más importante, una verdadera constitución digna de tal nombre, es decir, una que separe de los poderes del Estado en origen, que los someta a la voluntad popular mediante mandato imperativo irrevocable de los cargos electos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros elijamos a los diputados, a las personas que nos van a representar, y en el momento en el que mientan, en el que dejen de hacer lo que dijeron que iban a hacer por nosotros, los echemos a la calle. Y que también garantice el imperio de la ley y los derechos de todos a través de un poder judicial, económico, funcional y políticamente independiente, no como ahora que los políticos eligen al Consejo General del Poder Judicial, que luego elige a otras instancias que van a juzgar a los políticos. O sea, no tiene ningún sentido. O como con la amnistía, que están pasando por encima del Poder Judicial, como muchos de vosotros sabréis. En la España que queremos no votaremos a la lista de un partido político, sino, como he dicho, elegiremos a nuestros representantes personalmente. Representantes que solo deban la lealtad a los votantes que los eligen mediante mayoría absoluta, claramente identificados a través del distrito. Una demarcación electoral que agrupe a unos 100.000 habitantes, que permita a los ciudadanos identificar a su representante y al representante identificar a aquellas personas que tiene que representar. Elecciones separadas para poderes separados, es decir, no como ahora, que se eligen tanto a los diputados como al presidente del gobierno en la misma elección, sino que para que no haya pactos, como estamos viendo ahora mismo con independentistas, se elija directamente al presidente del gobierno y que él elige a los diferentes ministros. De modo que, por lo tanto, tampoco haya que repetir nunca más unas elecciones, porque los resultados no permiten aglutinar una mayoría. Para poder elegir a la persona más indicada para cada puesto, a los legisladores más capaces y leales a sus votantes y a los gobernantes más eficaces, todos por mayoría absoluta y por sus méritos personales, no porque tienen relación con el jefe del partido o porque es su amigo, porque es su esposa, su marido, lo que sea, sino porque son buenos, sino porque son honestos, sino porque hacen bien su trabajo, que es lo que tendrían que hacer. Solo así lograremos que el Parlamento sea algo más que el sitio donde se va a aplaudir a los míos y abuchear a los otros, montando el circo que todos conocemos. Sea un lugar donde se intercambien argumentos en vez de insultos, del que salgan leyes que den respuesta satisfactoria a las necesidades reales de la gente, no a las que nos imponen ellos de arriba a abajo. Solo así lograremos que el gobierno deje de legislar por Real Decreto Ley, que neutralice a los jueces mediante ascensos y comisiones disciplinarias, que decida qué delitos se investigan a través de la Fiscalía y quién no tiene que cumplir sus condenas repartiendo indultos, como ya sabemos con los catalanes, o como por ejemplo han hecho apartando a diferentes jueces o provocando errores en el juicio, como en el caso de los ERE en Andalucía. Para conseguir estos objetivos, la Junta Democrática no solo organiza actos como este para que todo el mundo sepa por qué España no es una democracia y cómo se puede conseguir una, sino que también animamos a todos los españoles, a todas las personas que están aquí, a la desobediencia civil pacífica, a la no cooperación con el objetivo de debilitar y deslegitimar el Estado, como por ejemplo mediante la abstención electoral o mediante la abstención fiscal, ya cuando se aglutine a una gran
cantidad de población. Los políticos solo quieren de nosotros 3 cosas: que paguemos, que votemos y que no les molestemos. Así que, para librarnos de ellos, solo tenemos que negarles aquello que más necesitan. No participar en unas votaciones en las que ninguna promesa electoral es vinculante y los políticos pueden hacer lo que quieran con tu voto. No solo es negarse a participar en un fraude a la ciudadanía, sino también una acción imprescindible para denunciar la falta de democracia y socavar el ejercicio ilegítimo que hacen del poder. Cuando la mayoría absoluta de españoles nos neguemos a participar en la farsa electoral y decidamos en su lugar movilizarnos de forma indefinida para exigir la libertad que hoy se nos niega, pobres de los que ganen esas votaciones. Ningún gobierno ni parlamento que haya sido elegido por menos de la mitad de la población puede resistir por mucho tiempo los gritos de la libertad de la mayoría que no les ha votado, sobre todo cuando esa mayoría los considera como un poder impuesto mediante la fuerza a la nación española y enemigo de la misma. Llegado ese día, la nación española exigirá a la clase política la disolución de los órganos del Estado y la apertura de un proceso de libertad constituyente de, al menos, 1 año, en el que se garantice la más absoluta libertad de prensa e información para la difusión de todo pensamiento y propuesta política que se base en principios democráticos. Finalizado dicho periodo, todo español mayor de 18 años será convocado mediante referéndum para elegir la forma de Estado, tras el cual se celebrarán unas elecciones al Parlamento o Cortes Constituyentes, cuyo fin será el de redactar una Constitución que establezca la garantía de los derechos fundamentales, que es lo que no tenemos hoy en día, que haya separación de poderes, independencia judicial y representación directa. Hasta que ese día llegue, no podemos reconocer como legítimo ningún sistema político que nos haya sido impuesto, ni ninguna ley aprobada por empleados de los partidos políticos y no por verdaderos representantes de la ciudadanía. Muchas gracias.